Muy buenas, hermanos y amigos, una vez más compartiendo con todos ustedes, por la gloria y la misericordia de Dios, este espacio, su programa Fe y Razón, programa que dedicamos temas de análisis histórico, social, científico, filosófico, sobre la base de la palabra poderosa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el dador de la vida, el dador de la existencia, de todo el universo. Y hoy vamos a tocar un tema muy importante porque está en la palestra pública nueva vez, pero es un tema que ha sido debatido durante décadas, principalmente en la República Dominicana, cuando otros países han sucumbido frente a leyes que han permitido que la vida sea simplemente algo meramente subjetivo y que se pueda decidir en contra de ella. Y nos referimos al tema de las tres causales. Y obviamente este tema no escapa a la visión teológica, a la cosmovisión cristiana, a la cosmovisión social de otras ideologías y al fundamento también de lo que establece la ciencia sobre el origen de la vida. Pero hoy quiero que lo tratemos única y exclusivamente desde la cosmovisión cristiana, para nosotros poder establecer la falsedad de pseudos cristianos, pseudo pastores, pseudos católicos, pseudo instituciones que abogan ser representantes del cristianismo cuando verdaderamente no lo son, y lo vamos a comprobar con algunos recortes de algunas entrevistas en algunos medios en donde algunos cristianos, entre comillas, han ido a defender las tres causales y han utilizado falsamente y equivocadamente, en términos tergiversados, la palabra de Dios, cuando Dios establece que la vida es dada por Él y que debe de ser respetada incluso dentro de sus mandamientos. Así que, aunque esto no es un tema meramente religioso, aunque no tiene nada de malo porque la palabra de Dios defiende la vida desde el momento de la concepción, y que este tema también debe de ser analizado fundamentalmente desde la bioética, desde la medicina, desde la ciencia, genética, biológica, pues quiero dedicar este programa a desenmascarar a pseudos cristianos. Vamos a ver entonces, vamos a comenzar viendo el primer corte de un filósofo cristiano católico, liberal, que fue invitado a un medio de comunicación para establecer que la palabra de Dios no defiende la vida, cosa completamente extraña, que la palabra de Dios está a favor de las tres causales, cosa completamente extraña, porque incluso la misma palabra de Dios da defensa a la vida desde el momento de la concepción. Luego de este corte vamos a seguir viendo algunos otros cortes de representantes pseudo cristianos en organizaciones tales como Católicas por el Derecho a Decidir, organización que recibe fondos internacionales de la IPPF, Planned Parenthood, y alguno que otro defensor de establecer leyes que no permiten la vida y desarrollo del bebé en el vientre de su madre, en términos de discriminación de estas causales. Vamos a pasar a ver un interesante reportaje. Bueno, desde el punto de vista cristiano, no veo ningún inconveniente con esto. Aquí se está hablando de respetar la dignidad de la persona. Y en este caso estamos hablando de el aborto bajo las tres causales. Por lo tanto, son tres condiciones que lo que buscan es preservar la vida de la mujer, además de ofrecerles una opción que el Estado, evidentemente, estamos en un sistema milenario patriarcal que se ha ido deconstruyendo con el paso de los años, pero el Estado todavía sigue ejerciendo violencia, fuerza, imposiciones sobre el cuerpo de la mujer, y evidentemente eso es un atentado a la dignidad de la mujer. Ese sí es un verdadero atentado, y estamos hablando de que se tiene que dar las opciones para que esta práctica se haga de manera legal y segura, ya que son tres condicionantes que ponen en riesgo la vida de la persona o la vida de la criatura ya es inviable. Estos son de los argumentos completamente falaces,
completamente que tergiversan incluso el sentido del verdadero cristianismo, es decir, de la sana doctrina de lo que establece la palabra de Dios, porque esta persona está siendo entrevistada, se identifica como un filósofo o teólogo, me parece, en donde quiere poner en primer plano la dignidad de la mujer para quitarle la vida a quien también debe de tener o tiene intrínsecamente su dignidad de vivir. O sea, aquí es donde se ve los falsos cristianos estableciendo cosas desde pensamientos filosóficos materialistas, cuando obviamente quieren desarraigar y quitar la dignidad de la criatura en el vientre de la madre, para que la madre tome en su dignidad la potestad de matar a su propio hijo, a un ser humano que en el momento en que se establece el desarrollo embrionario para la conformación de la vida, automáticamente tiene dignidad para ser respetada su vida. Estas son de las cosas que nos llaman a suspicacia y a tener un ojo visor y a llamar la atención de personas que salen a los medios de comunicación a decirse cristianos cuando realmente son pseudo cristianos, representando organizaciones materialistas, ONGs, donde ellos quieren establecer fuera de la Biblia, que la vida debe ser respetada y que se le debe de poner dignidad por encima del derecho a la vida a una persona, madre en este caso, que por ser guiada por esta visión materialista se deje convencer de manera psicológica, vendiéndole su dignidad que realmente la tiene, para quitarle la dignidad a su criatura o a un ser humano que se está desarrollando en su vientre, y que procedan a quitarle la vida. Que el valor y el derecho a la vida no tiene preeminencia, no tiene validez. Por eso estamos estableciendo, comenzando este análisis de algunos pseudo cristianos que van a medios de comunicación a establecer, obviamente, la defensa no de la vida, sino de la muerte de un ser humano, quitarle la vida a un ser humano, solo para darle dignidad en un pseudo derecho de libertad de toma de decisión, para que en la libertad, entre comillas, de toma de decisión, entonces pasen a establecer un homicidio. Porque nadie puede decidir sobre la vida de nadie, nadie puede decidir sobre la vida de otro ser humano, solo por el simple hecho de establecer la dignidad de quitar vida. ¿Cuál es la dignidad? La dignidad de quitar vida. Y eso no existe en el derecho, ni en la ética, y mucho menos en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ni siquiera en el Antiguo Testamento se establecía que el hombre, en términos del ser humano, tenía la potestad de quitarle la vida a otro ser humano. El Señor es categórico diciendo que Él da la vida, Él la quita. Él da la ley de respetar la vida. Él es el dueño y dador de la vida. Él es quien la da, Él es quien la quita. Así que estamos viendo parte de entrevistas que se hacen a personas que se hacen llamar cristianas y que no lo son, que tratan de defender la muerte de la criatura en el vientre de la madre utilizando la palabra de Dios de manera tergiversada y con una falta total y profunda de respeto a lo que Dios mismo establece en su palabra. Es decir, no tienen temor de Dios, de lo que Dios establece en la defensa de la vida, y luego quieren venir con una visión ideológica materialista para establecer que la dignidad humana está por encima de la vida misma, porque la vida misma es el fundamento para establecer todos los derechos, y en ello está la dignidad de esa vida que debe ser respetada desde el momento de la concepción. Por eso estamos estableciendo esto y queremos llevarlo solamente en el plano cristiano, nosotros como programa cristiano, para desenmascarar todo ese arsenal que va a medios de comunicación a establecer tergiversaciones y mentiras de pseudo cristianos utilizando la palabra de Dios, donde la palabra de Dios no establece absolutamente nada de quitarle la vida a un ser humano por mutuo consentimiento de un pseudo derecho y de una pseudo dignidad. Eso no existe en la palabra de Dios. También se llega a tener como referencia de que cualquiera no puede establecer
una reflexión bíblica, sino que cualquiera pudiese tomar la decisión que quisiera, porque conforme a lo que dicen estos pseudo cristianos, la vida puede ser determinada para ser quitada, porque no tenemos nosotros el discernimiento de ir a la palabra de Dios y leer y estudiar lo que verdaderamente dice la palabra de Dios en el respeto y el valor a la vida humana. Estas personas tratan de minimizar la palabra de Dios llamándose pseudo cristianos y autodenominándose los que tienen la revelación materialista del conocimiento ético, moral, religioso, yéndose en contra de la palabra de Dios, yéndose en contra de la ciencia misma, yéndose en contra de la ética médica. Entonces son muy fáciles de detectar. Obviamente los medios de comunicación que los entrevistan a ellos de manera exclusiva, no entrevistan a aquellos que sí se apegan a la palabra de Dios y tienen los argumentos bíblicos conforme a lo que dice la misma palabra, pues obviamente tienen parte interesada en defender el proceso de quitar la vida a un ser humano con 3 causales. Que dicho sea de paso, estas causales son completamente contradictorias en sí mismas. Porque en algunas ocasiones, cuando se les pregunta, ¿el aborto es un asesinato? Dicen, no, nosotros no defendemos el aborto. Porque saben que es quitarle la vida a un ser humano de manera arbitraria, de manera de pseudo derecho de decidir quitar la vida. Entonces dicen, no, es que nosotros no defendemos el aborto. Nosotros defendemos es la interrupción voluntaria del embarazo. ¿Y qué interrumpe esa interrupción voluntaria del embarazo? La vida. ¿Y qué significa interrumpirte la vida de manera absoluta y de manera definitiva? ¿No es quitar la vida? ¿Eso no es cometer un homicidio? Dime dónde estuvo la voz de ese ser humano que tú le estás quitando la vida o le estás interrumpiendo la vida, cosa que de manera lingüística es una contradicción lógica decir que usted está interrumpiendo algo, cuando interrumpir algo es algo que se va a reanudar en un momento. Cuando le quitan la vida a una criaturita en el vientre de su madre, no le están dando la oportunidad de volver a reanudar su vida, le están quitando completamente su vida y ellos dicen, no es aborto eso. Eso se llama linda y bonita interrupción del embarazo. Qué bien, cuánta desfachatez, cuánta deshonestidad, cuánta tergiversación. Y entonces acuden a conformarse en ONGs y se llaman Católicas por el Derecho a Decidir y se llaman Unión Evangélica Pseudo Cristiana, no sé, un nombre rarísimo, larguísimo, utilizando el concepto cristianismo para con eso venderle a la población de que ellos son cristianos y que el cristiano está llamado a quitarle la vida, que solo la da Dios y solo la quita Dios, a una criaturita en el vientre de su madre. Y lo peor es que periodistas muy inteligentes, entiendo yo, se dejan embaucar de esto, como que nunca han leído la Biblia y dicen, wow, que descubrieron el agua tibia, ustedes son los teólogos número 1 y los filósofos, ustedes son los que tienen que tener el derecho de la iglesia para quitarle la vida a los bebés en el vientre de sus madres, son ustedes los que tienen, olvídense de la Biblia, no la lean, o ustedes son los que la deben de interpretar para quitar la vida. A ese nivel, estos pseudo cristianos engañan a periodistas. Obviamente, si el periodista está comprometido con esto, lamentablemente va a aplaudir y va a enarbolar esos pseudo cristianos, esos falsos cristianos. Si el periodista no está comprometido con esas tergiversaciones, les va a hacer las preguntas correspondientes. Y la más inteligente es, búsquenme en la Biblia donde dice que Dios nos manda a asesinar o a cometer homicidio frente a vidas inocentes en el vientre de sus madres. Búsquemelo en la Biblia, desglósemelo, razónemelo. No importa que el periodista sea ateo, agnóstico, si está comprometido con la verdad del periodismo, lo va a interpelar de esa manera, para que se demuestre de una vez por todas que son pseudo cristianos. Y luego en esa pregunta le debe de preguntar, ¿usted se llama católica por el derecho a decidir? ¿Qué dice su iglesia? ¿Está de acuerdo el magisterio de su iglesia con que se le quite la vida a un ser humano conforme a lo que dice el libro que ellos están llamados a creer? ¿Qué dice su tradición? ¿Qué dice su magisterio? ¿Qué dicen todos los católicos? ¿O ustedes son independientes, son los iluminados?
se llaman de católicas por el derecho a decidir que a matar a un bebecito en el vientre de su madre. O sea, ustedes son el grupito minúsculo que recibe fondos de una organización que no es católica y que está regada por todo el mundo, donde su negocio es generar abortos, y así se llaman. Y ustedes dicen que no se llama aborto eso. ¿Su iglesia les manda a hacer eso? Yo no creo que su iglesia católica les mande a hacer eso. No creo que el magisterio les mande a hacer eso. No lo creo. Porque la Biblia no lo dice, no lo establece, no avala la muerte de que alguien de manera voluntaria se la quite a un bebecito en el vientre de su madre. Cuando volvamos después de esta primera pausa en su espacio Fe y Razón, vamos a seguir analizando el tema del programa que hemos traído para todos ustedes, para que reflexionen, sociedad civil de República Dominicana. Estos pseudocristianos no lo son, no se apegan a la verdad bíblica, ni se apegan a la ética médica, ni se apegan al juramento hipocrático, no se apegan a absolutamente nada, solamente buscan pseudo derechos de que alguien elija sobre la vida de un bebé inocente en el vientre de una madre. Ya retornamos, hermanos y amigos. Hola, hermanos y amigos, este es su programa Fe y Razón, un programa dedicado al análisis de temas históricos, científicos, filosóficos, teológicos, pero sobre todo fundamentados en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Pueden suscribirse en nuestro canal Fe y Razón 34 en YouTube, nuestro canal de YouTube Fe y Razón 34, darle a la campanita de notificaciones y así recibir todos los programas que hemos realizado para todos ustedes y que formen parte de la familia de Fe y Razón. También pueden contactarnos en Facebook, en nuestra página Ciencia y Teología, nuestra página de Facebook Ciencia y Teología, y también contactarnos por WhatsApp al teléfono 829-602-7739. El teléfono 829-602-7739. Fe y Razón, un programa fundamentado en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Bien, continuamos en su espacio Fe y Razón. Estamos compartiendo el tema pseudos cristianos en defensa de la vida. Estos pseudo cristianos que se atrincheran en ONGs, que reciben fondos, algunos de ellos, están abogando con que la palabra de Dios fundamenta el homicidio de bebés en el vientre de sus madres, estableciendo un pseudo derecho de la dignidad de la mujer en quitarle la vida y la dignidad a la criaturita que se está desarrollando en su vientre. Algo completamente falso, falaz, y que no pueden sustentar ni con la Biblia, ni con la ética médica, ni científica, ni con los datos estadísticos, sino más bien en una visión materialista, muy personalista, en fundamentar pseudo derechos y quitarle la vida a un ser humano que se está desarrollando en el vientre de una mujer. Vamos a seguir viendo algunos cortes de algunos programas en donde algunos de estos representantes pseudocristianos cometen incluso falacias, cometen en esa defensa equivocada de quitarle la vida a una criatura por una presentación de tres causales que no se sostienen de manera lógica y que enarbolan, entre comillas, un cristianismo que no se apega a la palabra de Dios. Y eso lo vamos a ver ahora en los siguientes cortes, en donde también nosotros tuvimos participación en debates con estas personas que son representantes de una organización que se llaman Católicas por el Derecho a Decidir, que están en todo el mundo y que no se sustentan ni siquiera de las enseñanzas que da su iglesia católica, porque ningún católico en su sano juicio, en la defensa de la palabra de Dios como ellos lo entienden,
no apoyan este grupo que se llaman Católicas por el Derecho a Decidir, que reciben fondos y no de la Iglesia Católica. Reciben fondos precisamente de organizaciones que están promoviendo el aborto en el mundo y que es su principal negocio. Vamos a ver incluso las contradicciones que se ven en este tipo de representantes, ¿no? Que se le hacen preguntas y no tienen un fundamento ni un argumento lógico ni sólido, y eso lo vamos a demostrar en este análisis. Vamos a pasar a ver parte de algunos cortes de entrevista sobre el tema de las tres causales. La opinión de Desiree, porque Desiree viene aquí como católica realmente y defendiendo los valores y principios de la Iglesia de Roma en este sentido. ¿Cuándo empieza la vida? Entonces, según las doctrinas católicas, porque ahí es que viene, por ejemplo, él está hablando de defender una vida. Tú estás hablando de defender pues a una persona psicológicamente y todo eso lo entendemos. Ahora, otra vida. ¿Es un bebé, una vida? ¿Desde qué tiempo? ¿El tiempo de concepción? A ver. Bueno, es importante el de plantearse parte de esas discusiones desde la Iglesia Católica, desde lo que es el grupo en el que yo participo, que se llama Católicas por el Derecho a Decidir. Es una red latinoamericana que tiene un capítulo de reflexión en la República Dominicana y que también comparte la reflexión con otros grupos de otras denominaciones. Tenemos una alianza, la Alianza Cristiana, que en este momento también está trabajando en esta reflexión, mirando desde la libertad de conciencia. Primero, el elemento que está dentro de los planteamientos de la Iglesia Católica es la libertad de conciencia, en de qué momento elegir, en qué momento tomar una decisión conforme a tu conciencia. Aquí comienza la tergiversación, ¿no? Ella está mencionando la Iglesia Católica y que ellos fundamentan esa defensa de las tres causales en la libertad de conciencia. Ahora yo me pregunto, ¿en qué momento la libertad de conciencia me va a permitir a mí quitarle la vida a un ser humano? O sea, si yo tengo una libertad de conciencia, yo voy a establecer dentro de mi libertad de conciencia violar el derecho fundamental y más básico de todos los derechos, que es el derecho a vivir, el derecho a la vida. O sea, establecer de manera tergiversada, con palabritas técnicas muy bien rebuscadas, la libertad de conciencia para yo establecer entonces en mi libertad de conciencia quitarte la vida a ti. Eso no tiene ningún sentido. Entonces la libertad de conciencia no está por encima de lo legalmente establecido, lo éticamente demostrable, lo conscientemente aceptado desde la misma moral humana, que establece las condiciones para el aceptarnos de manera social y establecer mecanismos de protección de la vida misma. Aquí es que comienzan las tergiversaciones de estas personas que se autodenominan en algún concepto y se crean un tipo de organismo y se ponen ahí católica o cristiana o asociación cristiana para que apegándose a ese concepto, entonces ellos salgan a vender de que la libertad de conciencia viene de una cosmovisión religiosa, donde nosotros nos apegamos como cristianos y estamos analizándolo desde el punto de vista cristiano, este programa, nos apegamos a lo que establece Dios mismo, que es el dador de la vida, no ustedes. Ustedes no están para quitar vida ni para establecer libertad de conciencia para matar a un bebé. Un niño que se está desarrollando en el vientre de una madre y no le gustan los términos bebé, no le gustan los términos niño, pero sí le gustan los términos inventados por ellos de manera técnica, libertad de conciencia. Y yo digo que no existe libertad de conciencia para matar a una criatura. Eso no existe. Lo que existe es libertad de conciencia para defender la vida. Yo tengo mi libertad de conciencia para defenderla, no para quitarla. Porque en el momento en que yo intente quitarle la vida a alguien, a un ser humano, dentro del vientre de una madre o fuera del vientre, porque yo me asumo libremente consciente para hacer cualquier cosa que vaya en contra de lo establecido por la ética, por la filosofía del derecho, por la constitución de mi país, entonces eso automáticamente me va a hacer un stop, me va a detener. Yo no tengo libertad de conciencia para quitarle la vida a un ser humano. Este juego de palabras de estas personas muy bien preparadas, muy bien preparadas, hay que oírla y ir tomando con pinza cada contexto, cada concepto que utilizan.
para ser refutada de manera contundente. La palabra de Dios no acepta libertad de conciencia para quitar la vida. Dios prohíbe la conciencia humana para matar a un ser humano. Así, tajantemente, y estamos hablando conforme a lo que establece la palabra de Dios. Tajantemente la palabra de Dios dice, tú no tienes libertad de conciencia para quitarle la vida a nadie, ni desde el vientre de su madre, ni fuera del vientre de su madre. Eso es una mentira. Católicas por el derecho a decidir se han conformado en todo el mundo con otras instituciones y organismos de grupitos cristianos que por el ende de llamarse Asociación de Cristianos, ya ellos hay que escucharlo, la sociedad, como que la sociedad no razona, como que los diputados no razonan, como que nuestros políticos no razonan. El diputado que se lleva de eso es porque está confabulado con eso, porque le gusta eso, las tres causales, le gusta eso. Pero en términos de razonamiento lógico, ningún diputado se va a tragar que un cristiano está llamado a quitar la vida, porque el diputado que lee la Biblia lo sabe perfectamente. Diputados católicos y diputados evangélicos, e incluso diputados que no son tan apegados a ir a misa o a cultos de iglesias cristianas, católicas por un lado y evangélicas por otro. Ni siquiera esos diputados son tan bobos de tragarse algo así. Si han leído la Biblia y dicen, pero es que la Biblia no dice esto aquí. Pero ¿y cómo que mi libertad de conciencia me va a permitir a mí que yo le quite la vida a un bebé en el vientre de su madre? Ay, ¿pero qué es esto? ¿A dónde vamos a llegar? Vamos a seguir viendo el corte, porque yo estuve presente en esa interesantísima entrevista, en este mismo plantel de Señal de Vida, ¿no? Un canal que quiere establecer la verdad desde la palabra de nuestro Señor. Y estaba entrevistando de manera muy cortés y muy razonable la señora Adelina Jorge Elías, el cual nos honró en invitarnos en ese programa también. Pero yo quiero que veamos estos cortes para que estemos bien claros de lo que esta gente son capaces de decir, aferrándose a un pseudocristianismo. Sigamos viendo. Aun cuando esa decisión esté planteada contraria a lo que la doctrina propia de la Iglesia plantea, no en términos bíblicos, porque hay que separar el tema de cuando estamos hablando de cuál es el magisterio, cuál es la doctrina que la Iglesia ha planteado en relación a determinados temas y que no tiene nada que ver con planteamientos o contextos específicos de fundamentos bíblicos. Entonces, estamos hablando de que, por ejemplo, ya que te estás yendo a los textos bíblicos, me viene a la mente, mi embrión vieron tus ojos. O sea, era una conciencia que tenían los salmos, aquel embrión que ya tenía una conciencia de que existía un Dios. La pregunta ¿es el embrión una persona? Qué bueno que tú planteas eso, porque justamente el de utilizar los textos bíblicos como elementos de manipulación es importante contextualizar. El contexto siempre es importante. ¿Manipulación o dirección? No, es importante contextualizar, o sea, ¿a quién se refería ese texto? Es al profeta, a él. No estaba hablando del tema de la vida, no estaba hablando del tema del embrión, del feto. Entonces, cuando nosotros hacemos intervenciones planteando bebés o niños, estamos manipulando el tema de la información y no es real. Aquí otra manipulación muy clara. Esto es lo que a mí me sorprende de estas personas que están comprometidas y se llaman católicas por el derecho a decidir. Esto es increíble. La señora Adelina Jorge Elías le está preguntando sobre un texto bíblico que menciona: mi embrión vieron tus ojos. Mi embrión vieron tus ojos. Y estas personas, con la manipulación lingüística, porque son preparadas desde esa visión, lo que dicen es no. ¿Sabes qué, Adelina? Ahí no se está hablando realmente de que el embrión, ahí no se está hablando de la vida. ¿Y de qué está hablando? El texto bíblico dice mi embrión, y ella dice que el texto bíblico no dice mi embrión. El texto bíblico está defendiendo la vida y la conformación de la vida desde el vientre materno, y ella dice no, ahí no se está hablando de la vida. Entonces, ¿de qué se está hablando? ¿De un pedazo de piedra? ¿Se está hablando de un pedazo de palo? Y por lo tanto, buscan hacer una tergiversación para desviar la atención y entonces manipular. Dice, no, eso es una manipulación religiosa. La Biblia está diciendo mi embrión, y ella dice que la Biblia es manipuladora. Una católica por el derecho a decidir. Católica por el derecho a decidir ir en contra de la Biblia. Son católicos por el derecho a decidir desechar la Biblia. Entonces no son católicos. Por lo menos en ese contexto. Y se le pregunta, pero ahí está hablando de la vida, o sea, es un embrión, está hablando de dentro del vientre. Y luego dice, no, es que ahí está hablando del profeta, ahí no se está hablando de la vida. Pero ¿de la vida de quién? Del profeta.
Obvio que está hablando de la vida del profeta cuando fue un embrión, que dice, vieron los ojos del Creador. De manera poética en los salmos, pero estableciendo una verdad bíblica, una verdad universal, la vida desde el momento de la concepción. La Biblia lo está diciendo desde miles de años atrás. Mi embrión, Señor, vieron tus ojos. Ahí no dice otra cosa. Ahí no dice, mi dignidad no vieron tus ojos, Señor, para yo quitarle la vida a un ser humano que se está desarrollando. Ahí no, eso sí no lo dice la Biblia. La Biblia habla de, en los salmos, el profeta formado desde el vientre de su madre, un embrión, como lo dice la Biblia, no como ustedes quieran tergiversar, y por lo tanto crean una manipulación. Entonces llaman manipuladores a los que de verdad están leyendo el texto y dicen, por aquí el texto dice, mi embrión vieron tus ojos. No, ahí no dice embrión, pero ahí lo dice. No, bórralo, o yo no quiero leerlo. Ahí no está hablando de la vida. ¿Y de qué está hablando? De la muerte que ustedes buscan defender. La muerte de ese embrión que se está desarrollando para ser al final del día un ser humano completamente justificado ante lo que biológicamente el Señor estableció, para que desde el momento de la concepción hasta el momento de nosotros morir de manera natural, pasamos ese proceso biológico. Desde el momento en que somos un embrión, pasamos ahí en el desarrollo técnico a ser feto hasta los 9 meses. Cuando salimos, entonces se nos da un concepto lingüístico donde nos dicen bebé, pero somos seres humanos desde el momento de la concepción. Los términos técnicos son cosas que damos nosotros como seres humanos: bebé, embrión, feto, niño, adulto, adolescente, anciano. Somos los mismos seres humanos con derecho a la vida, y que ese derecho a la vida nos da todos los derechos a la dignidad, a la educación, a la salud. Y estas personas vienen diciendo, yo soy el cristiano más iluminado y me llamo católico por el derecho a decidir, y yo decido que la Biblia no dice lo que dice. Ahí dice embrión, pero realmente no es embrión. ¿Y qué es? Una piedra. En el vientre de una madre sí, pero es una piedra, no es un embrión. ¿Y es vida como dice la Biblia? No, no es vida, es una muerte. O sea, qué ridiculez de razonamiento, y qué diputado se va a hacer eco de esto. O sea, qué diputado es tan tapado de no entender incluso que la Biblia sí está hablando de la vida, de la protección, y que es un embrión desde que el Señor lo va formando y dice, mi embrión vieron tus ojos. Eso es lo que nosotros no entendemos. Cuando volvamos después de esta pausa en su espacio Fe y Razón, vamos a seguir viendo las contradicciones de los pseudo cristianos que defienden las tres causales. Ya retornamos. Hola hermanos y amigos, este es su programa Fe y Razón, un programa dedicado al análisis de temas históricos, científicos, filosóficos, teológicos, pero sobre todo fundamentados en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Pueden suscribirse en nuestro canal Fe y Razón 34 en YouTube, nuestro canal de YouTube Fe y Razón 34. Darle a la campanita de notificaciones y así recibir todos los programas que hemos realizado para todos ustedes y que formen parte de la familia de Fe y Razón. También pueden contactarnos en Facebook en nuestra página Ciencia y Teología, nuestra página de Facebook Ciencia y Teología, y también contactarnos por WhatsApp al teléfono 829-602-7739. El teléfono 829-602-7739. Fe y Razón, un programa fundamentado en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Continuamos en su espacio Fe y Razón y estamos tocando el tema pseudo cristianos en la defensa de la vida. A raíz de que, medios de comunicación invitan a estos pseudo cristianos para tergiversar completamente la Biblia. Eso es increíble. Tergiversan la palabra de Dios y son escuchados por medios, obviamente, que... Claro, no todos los medios, hay medios que son más incisivos, hacen preguntas más razonables, más lógicas, como en el caso que estamos viendo ahora, en un medio de aquí mismo de este canal, Señal de Vida, donde se le hicieron preguntas muy bien elaboradas por la señora Adelina Jorge Elías. Estuvimos presentes, la gloria sea para el Señor, y en donde se vio claramente las contradicciones lógicas que no se pueden sustentar
Yo no sé a quiénes van a engañar. Así que vamos a continuar viendo parte de lo dicho por una de las organizaciones financiadas por los que defienden las tres causales. Católicas por el derecho a decidir. Sigamos viendo. ¿Cuándo empieza la vida? La vida, de hecho, no hay un acuerdo. Y justamente todos los argumentos que se han planteado en las encíclicas de la Iglesia, en lo que son los estudios que se han hecho sobre el tema del aborto de manera específica, se plantea justamente el desacuerdo ahí, el de no hay un momento. Y han habido posiciones distintas en la propia Iglesia Católica, han habido posiciones distintas, o sea, no ha tenido una sola posición durante toda su trayectoria, durante los 21 siglos, sino el de que ha cambiado la posición. Hay una posición que hablaba de animación, del alma entra en el cuerpo a los 40 y a los 80 días, en el caso de los hombres y en caso de las mujeres. Y eso son interpretaciones. O sea que conclusión, porque nos vamos a comerciales y tenemos que tratar las otras dos causales, la postura de ustedes como grupo, no como iglesia per se, es que realmente eso está en una especie límbica, ¿no? Como que todavía no sabemos. Esa sería la posición. ¿Estoy en lo correcto? El planteamiento es que no hay una posición única sobre cuándo comienza la vida. Okay. Otra tergiversación, tanto cristiana desde el punto de vista católico, obviamente, también, porque ellas son católicas por el derecho a decidir, y una tergiversación de la posición incluso científica. Ahí se le dijo que hay una posición científica del origen de la vida, el origen de la vida humana, del desarrollo embrionario en el momento de la concepción. Cuando el óvulo y el espermatozoide se unen, esa carga genética comienza a producir un código genético específico para el surgimiento de una nueva vida independiente a la de la madre. Código genético único, eso es científico, ciencia pura. Y estas personas católicas por el derecho a decidir no tienen idea ni siquiera de qué es lo que es la vida. Si ellos evalúan esto de manera tan ambigua, para ellos un bebecito de 1 año, si ellos toman su derecho a la dignidad de interpretar la vida como ellos quieran, fuera de ciencia y fuera de la Biblia, ellos serían capaces de decir que un bebecito de 1 año no es vida humana, porque la vida es ambigua, no se sabe cuándo comienza la vida. Entonces, como ellos no saben cuándo comienza la vida, o un bebecito de 1 año de nacido en una cunita, para ellos no es vida, porque ellos dicen, no hay una posición única de cuándo comienza la vida. Entonces, como no hay una posición única según estos pseudocristianos, para ellos no hay un fundamento para la vida. O sea, para ellos lo que establece la embriología no tiene validez, lo tiran a la basura. Pero lo que establece la palabra de Dios, cuando dice el Señor, y lo vamos a comprobar incluso con textos bíblicos, que ya desde el vientre de una mujer se va conformando la vida. Y de hecho, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, cuando el Espíritu del Señor cubre a María, dice el Señor en su palabra que Él se hizo carne desde el vientre. Entonces lo que está en el vientre no es vida para estos pseudo cristianos que ni siquiera conocen su Biblia. No conocen la palabra de Dios. Probablemente conozcan otra cosa que sirve para comprar carro, casa, comida, buena ropa, buenas carteras, buenos salones para ir a programas de televisión a tergiversar la verdad científica en términos de que la vida es una conformación en base a un proceso de desarrollo embrionario, y también en tergiversar de manera tan alegre la palabra de Dios. Vuelvo y repito, yo no sé quién le hace caso a eso. Por lo menos que tenga razonamiento bíblico, que tenga temor de Dios. Porque si fueran ateos, no, el ateo, sí, tiene razón. Como no se sabe la vida ni nada, vamos a quitarla cuando queramos, vamos a aceptarla cuando queramos, si mi dignidad así lo permite. Eso no tiene parangón, eso no tiene sentido por ninguna parte. Que no saben cuándo comienza la vida. Entonces, si no saben cuándo comienza la vida, para ellos sí es muy lógico saber cuándo ellos la quieran terminar, quitándole la vida a un bebecito en el vientre de su madre. No saben cuándo comienza, pero sí saben cuándo la quieren terminar. En tres causales que no tienen ningún sentido bíblico, y lo estamos tocando a la luz de la palabra de Dios. Vamos a seguir viendo más en lo que se estuvo diciendo de manera irracional en esa entrevista. Vamos a seguir viendo los argumentos contradictorios y tan fáciles de refutar, y que yo creo que ni a un niño de 5 añitos pueden engañar. Vamos a ver.
Es importante el de que también nos ubiquemos en cuál es el planteamiento de la causal. La causal habla de malformaciones congénitas que son incompatibles con la vida. Así es de manera específica. Y la Organización Mundial de la Salud tiene una lista eso te iba a preguntar. Malformaciones congénitas. Yo no soy médica, pero sí, o sea, lo hemos investigado. Pero me vino la pregunta a la mente. Sí, o sea que hay una lista de enfermedades, de malformaciones que los aportes de la ciencia hasta ahora plantean el de no hay posibilidades de vida. Y voy a aprovechar, aunque no voy a mencionar su nombre, hay una persona muy cercana a mi vida que tuvo un embarazo y el médico a los 3-4 semanas le dijo, tiene anencefalia, o sea, no tiene cerebro. Y ella dijo, yo confío en que va a tener, va a haber un milagro. Que en su derecho también, ¿no? Y nadie la puede obligar, y justamente el tema de los planteamientos de las causales tienen que ver con eso, con el de decir, la gente tiene la libertad de elegir, pero eso no obliga a nadie, o sea, la ley no te puede obligar. Nació el bebé, ¿y qué pasó? ¿Y qué pasó? Que esperó todo el proceso, 42 semanas, y al final no era viable. O quizás esa mujer, su milagro fue que aprendió a confiar en Dios, ¿no? No, porque justamente después un año completo en atención psiquiátrica y psicológica. Que es una de las partes que habla que es una consecuencia, ¿no? Porque nosotros no estamos planteando. Perdón, la tercer causal, porque tengo tiempo contado, lo lamento. Es un tema tan interesante y tan amplio. Ahí está tocando que eso es muy utilizado también para la manipulación de los sentimientos de las personas. Utilizan la manipulación de los sentimientos de la violación. Dicen, bueno, violaron a una mujer, qué pena. Es cierto que es un mal terrible. Tenemos que fortalecer la parte de la protección en cuanto a los que violan la ley con estas terribles causas de la violación. Pero manipulan los sentimientos humanos para decir, violaron a una mujer, tenemos que matar al niño. No dicen matar, obviamente, lo buscan el tecnicismo. ¿Para qué? Para establecer la pena de quitarle la vida a un bebé en el vientre de su madre que no tuvo la culpa, y no buscan otros mecanismos para permitirle vivir, porque ese es el principio fundamental y el derecho que sostiene todos los demás derechos, es el derecho a la vida. Bueno, pues ellos no buscan una solución de vida, ellos buscan una solución de quitarle la vida al bebé. Entonces manipulan los sentimientos para que los demás veamos la violación, y entonces en la indignación de ese hecho tan terrible nosotros descarguemos toda nuestra ira social contra el bebé que está en el vientre. Que ni siquiera hablan del violador, hablan del bebé que está en el vientre. No dicen tenemos que perseguir al violador, encarcelarlo, establecer mecanismos más fuertes de protección a la mujer contra estos violadores, o también establecer una condena mayor y más fuerte contra el violador. No, todo el peso de la maldad de la muerte contra el bebé. Nada, ninguna solución de decir, bueno, como la violación, el porcentaje es 0.01% a nivel mundial, o sea, no se dan tantas violaciones que quedan embarazadas. Sí tenemos que atacar a los violadores que constantemente agreden a mujeres, pero el 0.01% de las mujeres violadas son las que quedan embarazadas. Como es mínimo, no tenemos que recurrir a matar a la criaturita, sino vamos a tratar de que esa criaturita, el Estado o alguien pueda quedarse con la criaturita que no tiene la culpa, y entonces ahí damos la dignidad de la vida humana de la criaturita, y damos la dignidad también y el respeto de nuestra nación y de nuestra constitución, que somos protectores de la vida de todo ser humano. No, vamos a matar a la criaturita porque fue violada la mujer y es un mal terrible, sí, lo sabemos, pero ¿por qué matamos a la criaturita? No, porque la mujer tiene dignidad y fue violada y tenemos que establecer el peso de la ley. Sí, pero ¿por qué matamos a la criaturita? De un argumento fuerte, sólido. ¿Qué culpa tiene? Entonces no tiene respuesta. No tiene respuesta. ¿Es culpable la criaturita? Incentivó a que el violador violara a la que biológicamente y naturalmente es la madre de esa criaturita. No tiene respuesta. ¿Por qué quitarle la vida? ¿Por qué? ¿Por qué quitarle la vida? No, porque no sabemos cuándo comienza la vida. ¿Qué? Porque ustedes no saben cuándo comienza la vida, vamos a aventurar a quitar algo que se está desarrollando en el vientre de su madre, como ustedes quieren poner algo
que ustedes no saben si es una vida o no, y como ustedes no saben, vamos a matarlo. Entonces, cualquier persona que vea a una señora embarazada, como no se sabe cuándo comienza la vida, puede quitarle la vida a esa señora. Es decir, lo que está en el vientre puede atentar con eso, porque no se sabe, porque ustedes no saben. No, esto es increíble. Entonces recurren a la Biblia y le llaman manipulación a lo que la misma Biblia dice, ella representando un movimiento pseudo cristiano. Eso es lo que me sorprende y lo que también indigna, pero más las personas que le hacen caso a eso, políticos que le hacen caso a eso. Desde el presidente de la República, si es cristiano verdaderamente y va a su iglesia católica y su familia tiene una fuerte formación ética, religiosa, en ayudar al prójimo, hacer el bien, proteger la vida desde el momento de la concepción, no va a caer en ese juego. Es el presidente, su esposa, la vicepresidenta, un equipo a su alrededor, cristianos, no van a caer en ese juego. Porque si caen en ese juego, ahí sí es verdad que la cosa se pone fea. Porque vamos a decir, esto, la isla se va a hundir ahora. Otros países ya han sucumbido. República Dominicana ha sido un bastión de defensa de la vida. Y nosotros nos ven otros países como defensores de la vida. Sí, movimientos van a decir están atrasados y lo que sea, pero nos ven como defensores de la vida. Nos podrán decir atrasados, pero no nos van a decir homicidas. Homicidas no nos van a decir. Ese peso de conciencia delante de Dios para lo que creemos verdaderamente, no lo vamos a tener como país. No. Miles de millones de seres humanos ya han perdido la vida en el vientre de sus madres, donde se supone que es el lugar donde debe de recibir más amor hasta llegar a ver el mundo, porque ya es una vida que está viendo el mundo desde dentro del corazón y del cariño de su madre. Aún una madre odie lo que está dentro, ese bebecito ve el mundo intrauterino, la vida, y luego recibido por una nación que le dijo te protegí hasta el final, bienvenido, y no este grupo de pseudo cristianos. Vamos a seguir viendo, ¿no? Porque es increíble hasta dónde llega la manipulación de grupos solo para defender cosas que no tienen ningún sentido, verdaderamente no tienen ningún sentido. Y cuando se le dice el aborto es un homicidio, dicen no, nosotros no defendemos el aborto. ¿Qué es lo que defiende? ¿Las 3 causales de qué? O sea, no saben, no tienen idea de lo que salen a defender. Claro, tienen idea de otras cosas que le llegan, ¿no? Beneficios que ellos entenderán que se lo dará cualquier otra divinidad, pero no el Dios de la Biblia. Recuerden, Satanás le puso todo a Cristo delante. Yo te daré todos los reinos de la tierra. Y Cristo le dijo, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Y cuando le ofrecieron todos los reinos de la tierra, él dijo, solo a Dios servirás. Apártate de mí, Satanás. Así que uno ve a estas personas, así que uno las ve, pseudo cristianos. Vamos a ver una pregunta que se le hizo también, en donde se establece la incoherencia de la defensa de los derechos de la dignidad para que una mujer le quite la vida a un bebé en el vientre. ¿Es el aborto un asesinato? Bueno, nosotros no propugnamos por el aborto, nosotros propugnamos por la despenalización en 3 causales. Y una de ellas, y lo más grave en República Dominicana, es justamente que se pone en peligro la vida de la madre intentando, salvar una vida que en ese momento ni siquiera es viable porque no es autónoma, no puede mantener esa vida fuera del vientre, sin gestantes. No hay partos, no hay embarazos. Entonces, si tú no cuidas a la madre, en el caso de Esperancita, su madre, porque ella era una persona menor de edad, su madre pidió encarecidamente que le aplicaran la quimioterapia. Entonces, estas son de las manipulaciones. Se le pregunta que si el aborto es un homicidio o un asesinato. Y como no pueden responder la pregunta de manera coherente, desvían el sentido y dicen, es que nosotros no defendemos el aborto, nosotros defendemos 3 causales. ¿Pero qué? ¿3 causales de qué? 3 causales del aborto, 3 causales que quitan la vida.
y luego pasan a la parte nuevamente emocional para atacar las emociones de las personas y confundirlas. Lo primero que dice es que una vida no es viable y por lo tanto hay que matarla antes. Ese es el sentido. La vida no es viable, va a morir en algún momento. Por lo tanto, nosotros determinamos cuándo tenemos que quitarle la vida. Cuando dice que ella no sabe cuándo comienza la vida, o sea, ¿dónde está la contradicción? Primero dice, no hay una posición única para decir cuándo comienza la vida. Y luego dice, una vida inviable. O sea, ¿de qué estamos hablando aquí? O sea, ¿cómo es que estas personas entienden que se van a burlar de la inteligencia de todo un país? Como que aquí las personas no razonan. Como que lo que dicen el otro no lo capta. Primero dice que no sabe cuándo comienza la vida. Luego dice que la vida en el vientre de una madre es inviable porque va a morir en algún momento. Pero espera un momento, usted dijo que usted no sabe cuándo comienza la vida. Que no hay una posición. ¿Por qué? Porque no hay forma de cómo justificar tres causales que no sea tergiversándolo todo desde el lenguaje. La estrategia de la tergiversación del lenguaje. No tienen idea. Y buscan burlarse de la inteligencia de los demás. Luego dice, la vida inviable en el vientre que pone en peligro a la madre. Eso es falso. La madre con un embarazo de un bebecito que está enfermo no está en peligro. Quien está en una situación delicada es el bebecito, la madre no. La madre solo llega a término su embarazo sigue desarrollándose. Si el bebecito está enfermo, el bebecito viene al mundo con un problema que puede ser muy grave y obviamente puede llegar hasta morir. Pero nadie está llamado a matarlo. ¿Por qué? Porque simplemente está enfermo. Eso se llama eugenesia. Eso es una visión materialista que desprecia completamente la vida. Y el médico no está llamado para matar a ningún ser humano. El médico se preparó para dar la mejor calidad de vida como sea posible. Darle salud si puede dársela, con los mecanismos científicos y su preparación médica profesional. Y si no puede, entonces le da aliento a esa vida para que muera de manera natural y se le da dignidad. Ustedes luchan por la dignidad. Denle la dignidad a ese bebecito que está enfermo, a morir dignamente de manera natural. Que reciba amor en sus últimos momentos de vida, que reciba el cariño, el cuidado, la ayuda, que se haga lo posible, no matarlo. ¿Dónde existe en la palabra de Dios que nosotros estamos llamados a matar incluso a los enfermos? Es una visión terrorífica de esta gente. Y creen que van a convencer a otros con su tergiversación. Luego ponen el caso de Esperancita. Eso es una manipulación. Eso sí es una manipulación. Y en otros países lo han intentado hacer también. Esperancita no se le dio el tratamiento. Eso es mentira. Porque los médicos tienen un proceso ético de proceder multidisciplinario dentro de sus distintos campos para dar salud. Y la enfermedad de Esperancita era un cáncer crónico que porcentualmente no sobreviven cuando pasan a la edad de adolescente. Las probabilidades son casi cero, y por lo tanto estaba destinada, médicamente hablando, a tener complicaciones, probablemente a llegar hasta la muerte si no pasaba los procesos. Estaba embarazada, tenía que recurrirse a los procesos que determina la ética médica. ¿Para qué? Para tratar de ver qué tipo de cáncer se tenía. Y la leucemia o mielocitis aguda, yo no soy médico tampoco, pero he escuchado a los profesionales, es una enfermedad terminal de muerte aparentemente contundente, de una proyección muy mínima de sostenerse viva la persona que la tiene. Y si tiene un bebecito, claro que van a tratar de salvar también esa vida, porque el médico trata de salvar ambas vidas, y si no puede, trata de salvar una, pero busca salvar vida, no matarla. Entonces, la enfermedad de cáncer agudo, la leucemia, no se quita matando un bebé, no se quita con un aborto, no se mejora con un aborto. Eso es una falsedad, eso es una mentira, es una tergiversación, es acudir a la falacia, non sequitur, y a buscar tergiversar los sentimientos de la persona. Vuelvo y repito, el diputado que acepte y asuma estas tergiversaciones y falacias no está comprometido ni con la vida, ni con la ciencia médica, ni, si profesa la religión cristiana, comprometido con la palabra de Dios, ni con la nación dominicana, ni con la Constitución de la República.
está comprometido a algunos 2 o 3 pesos que le pueda conseguir. Esa es la verdad, y lo estamos analizando aquí desde la palabra de Dios. Que el aborto no es un homicidio, no es quitarle la vida. Y que no defendemos, o sea, Católica por el Derecho a Decidir y todos los demás pseudo cristianos no estamos llamados a defender el aborto. ¿Y qué defienden? Las 3 causales. ¿Las 3 causales de qué? No hay razonamiento. No hay razonamiento. Vamos a seguir viendo un poquito más de estas tergiversaciones dentro del tema que estamos analizando, pseudo cristianos en la defensa de la vida. Eso es un crimen. Ese sí fue un crimen. El de que los médicos se negaran a aplicarle la quimioterapia a una persona enferma. ¿Y qué pasó? ¿Dónde están los dos? Entonces es importante el de plantearse cuando estamos hablando o cuando estamos llegando a los extremos de plantear la vida. Nosotros defendemos la vida de las mujeres vale, la vida de las gestantes vale. Okay. Nos quedan 2 minutos, quiero darle participación, uno a Josefina, uno a Carlos, que son los que les falta por hablar en ese sentido. La vida de las mujeres valen, la vida de las gestantes vale, pero las que están siendo desarrolladas, mujeres en el vientre de sus madres, no valen. Esos bebecitos no vale la vida de ellos. Y tergiversan incluso los conceptos de la ciencia médica para decir que los bebecitos y que el embarazo en sí mismo es una enfermedad que pone en peligro la vida de la mujer. Estas personas pseudo cristianos están en contra de la vida misma. No defienden a las mujeres. Porque si defendieran la vida y a las mujeres, defendieran a las que están en el vientre de sus madres. Si están enfermas, no deberían quitarle la dignidad de vivir y luchar por su vida y que el médico trate de darle dignidad. Y si muere, que muera de manera natural y no en la mano de alguien que le quite la vida. Hasta donde nosotros tenemos en la conciencia humana, eso es homicidio. Nadie tiene el derecho de quitarle la vida a ningún ser humano. Por lo tanto, un bebecito enfermo no puede ser discriminado por enfermedad. Un bebecito, por la forma en cómo fue concebido, no puede ser discriminado para ser torturado y llevado a la muerte porque una persona que lo procreó sea un criminal, porque el bebecito no es un criminal. Debe de tener oportunidad de vivir, que eso es lo que buscan las naciones. Y un bebecito que lamentablemente esté en un proceso de peligro, tanto él como la madre, en un caso de preeclampsia severa, el médico no está llamado, luego de las 20 semanas de gestación, a quitarle la vida al bebecito. Está llamado a sacarlo del vientre de su madre, desembarazar a la paciente y darle todo lo posible, humanamente hablando y profesionalmente hablando, a esa vida pequeñita, indefensa, frágil, para que pueda sobrevivir y también tratar de salvar a la madre, que dicho sea de paso, la Biblia manda a proteger las 2 vidas y la Constitución de la República también, la ética médica también, y por lo tanto nadie está llamado a hacer lo contrario. Y eso está estipulado en que todo médico todo el tiempo lucha por salvar la vida de la madre y de la criatura, no de matar ni a la madre ni a la criatura. Bien, hasta aquí ha sido su programa Fe y Razón, esperando que le haya sido de edificación en el tema que hemos llevado hoy, pseudo cristianos defendiendo la vida. Les deseo que el Señor les bendiga, vayan a la palabra de Dios y nos veremos en una próxima entrega.